Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Cristian Roca patrocina esta reacción y hoy no solo vamos a ver a Baby Metal, hoy vamos a presenciar uno de esos momentos que bueno, pues forman parte de la historia de la banda, ¿no? Imaginad compartir escenario con Dragon Force, tocar delante de toda la élite del metal mundial y terminar llevándote el premio a Banda Revelación. Esto es más que una actuación, es toda una declaración de intenciones, David. Y claro, en 2015 Baby Metal todavía estaba conquistando Occidente y Road of Resistance ya se había convertido en un gran himno. La Sí, canción fue compuesta por Herman Lee y Sam Todman de Dragon Force, quienes grabaron las sí, guitarras sí. del estudio. Y en los Metal Hammer Golden Gods Award de 2015 la interpretaron por primera vez junto con la banda completamente en directo. Así que bueno, es una noche en la que Baby Metal también recibió el premio al Breakthrough Band, confirmando que ya no eran una curiosidad japonesa, sino que eran una realidad dentro del metal internacional. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Guau. Escúchame, ¿eh? ¿Qué? Perfectamente podía ser una Kami, ¿eh? Yo Los los Dragon contrato ya Force. contratados. Pero perfectamente. Cuando no estén de gira con Dragon Force, que sean la Cami. La Kami, sí, sí. Sam y Herman en la guitarra, Sí, sí, Leclerc sí. en el bajo y Anchalone en la batería, ¿eh? Total, Santotman ahí. Perfectamente, ¿eh? Madre mía. Pues David, venga, cositas que quieras comentar porque estoy yo con los pelos como escarpias. Qué barbaridad la velocidad que le pone esta gente a los instrumentos. Empezando por Guy con la batería, que es brutal lo que hace, Ujú. pero es que las armonizaciones que hacen Herman y Sam a esa velocidad es que es Claro. increíble. Sí, 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 sí. Además que el otro día, no me acuerdo en qué vídeo fue, los iba a haber mencionado Ujú. porque la armonización de Omura con Mikio, por ejemplo, Sí. que armonizaban ahí a velocidad, pero es que estos dos armonizan todavía más rápido.
Bueno, a ver, yo no dudo que lo puedan hacer. No, no, Murai, Mikio, Lo que pasa es Mikio que, o cualquiera de la Kami. claro, Pero es que esta gente, sí, además, sí, yo creo que fueron los primeros que vi armonizando a tal claro, velocidad que te quedas con la cara. sí, sí, De eso hecho, es. yo creo que empecé a ver vídeos de reacciones mm, por Dragon Force. Es una. A ver, es que Dragon Force ya. Un sello característico es imprimirle ya esa velocidad Sí, sí. a las cosas que hacen, ¿no? Bueno, a ver, claro, aquí me gusta, ¿no? Porque además en el escenario es como todo muy, muy, muy emocionante, ¿no? Desde la introducción, la banda está imprimiendo una velocidad enorme, con mucha definición, no pierde una nota. El bombo Sí. es increíble, ¿no? También cómo va, Sale humo. mientras las guitarras se ejecutan, pues esos sonidos característicos, esto es mm, power metal con esteroides y bueno, la sincronización es espectacular. Esta mezcla también favorece especialmente a las guitarras de Herman Lee y de Sant Totman y Sí. permite que, bueno, que la armonización y cada frase pues sea absolutamente increíble. Em, bueno, son dos mundos aparentemente distintos que se complementan perfectamente, ¿no? Yo creo que eh, hay que poner en valor em, a Dragon Force en general y a Herman Lee en particular de todo el apoyo que le está dando a bandas japonesas, Sí, sí. ¿vale? Para darles ese espaldarazo de decir, nosotros apoyamos este talento joven. Lo ha hecho con Bandmate Con también, Batman. lo ha hecho Sí. con los Bytes, es decir, entonces es importante esto y yo se lo valoro mucho a Herman Lee. Eh, bueno, pues eso, poco a poco iremos comentando, ¿no? Me gustaría eso, empezar por la batería, ¿no? La batería es mantener ese tempo, ya de por sí es agotador, pero es de una técnica, de una eficiencia enorme, ¿no? Es que Eh, es agotador, pero luego tú en los vídeos ves aquí y es que está el tío pero, ahí tan feliz porque y ya va a una velocidad ahí que te tiene ya una cagas. técnica como el cómo pivota Sí, sí, los sí. tobillos. Sí, sí, sí. Entonces, claro, consigue pues un golpe uniforme mientras sigue manteniendo la potencia y sin perder definición. Entonces, eso es muy llamativo, ¿no? Al igual que cuando hace los fills, que los hace también con una cantidad de golpes increíble y muy rápido, pero no es que él intente impresionar, es que es su forma de hacer las cosas, ¿no? Es como los golpes también Claro, de toms claro. Sí, sí, y sí. después regresa al groove principal. Esa economía de golpes, bueno, al tocar la batería en general, pues claro, al final también hace que nunca pierda la inercia. Bien, bueno, iremos haciendo más pausas y comentando, porque no quiero alargarme, pero vamos a ir repasando lo que hace cada uno.
Premios de la Metal Hammer y el público coreando a estas chicas, ¿vale? Que los propios músicos de Dragon Force están mirando la reacción de la gente y están sonriendo como diciendo, bien, están respondiendo. Sí, claro. Así que fenomenal. Bueno, a ver, Sandman. Yo creo que, bueno, calidad indudable. Me encanta cómo hace la parte rítmica, cómo desarrolla las frases. Tiene un ataque con la mano derecha que es alucinante. Yo creo que desgasta las púas Sí, se que, las come que ahí. se las come, vamos, es como, como un rotaflex el tío. Bueno, pues eso, y la sincronización que tiene con Germán Lin es una auténtica maravilla. Es que es una pasada que tengan ese nivel de compenetración Ujú. para tocar a esa velocidad Y eso las no es- mismas notas. De hecho, hay vídeos que cuando uno se pone con la mano izquierda por encima del mástil así, el Ujú. otro lo hace igual. Claro, Es que hasta en eso lo claro. bordan. Y sí, lo que te decía, bueno, es decir, y claro, em, especialmente, bueno, cómo van acentuando los cambios de compás y lo que te decía, es decir, la sincronización prácticamente perfecta. No solamente coinciden las notas, sino también los ataques, los silencios, la intensidad de cada frase. Es increíble en ese sentido. Bueno, y Herman Lee, ¿qué se puede decir ya de este hombre? Su característico sweep picking, cómo ha tocado ese tapping, ¿no? Y cómo juega con la palanca del trémolo, unas Sí. velocidades altísimas, ya Lo del ridículas, ¿no? tapping es que es a velocidad absurda. Sí, 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 total, es increíble, ¿no? Em, Parece mentira que esto sea en directo, ¿no? El cómo va haciendo variaciones de vibrato, los ligados ascendentes, la comodidad con la que él toca en directo es increíble. Bueno, pues venga, vamos a ir un poquito. Bueno, no me quiero olvidar, antes de pasar incluso a su en la siguiente parada. Qué bien la coreografía. Veo muy valientes porque este evento era para quedarse retraído, ¿vale? Como diciendo, ostras, aquí toda la comunidad del heavy internacional nos está observando, pero con lupa. Sí, pero han empezado, claro, tienes ahí a Dragon Force de banda. Sí, 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 sí. Tienes que meterle velocidad al baile también, Sí, porque si no va a quedar ahí un poco extraño. claro. Y se lo han currado. Sí, 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 sí. Vamos, para quitarse el sombrero. Bueno, tú te has quitado el sombrero. Sí, sí, Pero, ha pero sí, volado sí, hace un sí. rato ya. Efectivamente, efectivamente. Y, ¿quién está ahí de bajista? Es Leclerc, ¿no? Frederic Leclerc. Leclerc, sí, sí, sí. Además, que siempre me suena por el piloto, ¿no? Igual. Sí, sí. Se escribe Lo diferente, mismo de familia, se escribe diferente, pero es igual. Bueno, bueno, y hay que. ¿eh? Y después Vadim, ¿no? Con el teclado, que también Pues no. está ahí con el quitar, ¿no? Sí, sí, Mira, sí. lo vemos aquí, ¿no? Aquí justo Creo que sí. está aquí justo en el medio de la pantalla, está ahora mismo. Sí, sí, sí. Bueno, cuando se ponen también a armonizar a tres, Sí, sí, no, no. esto es. De quitarse el sombrero tres veces. Bueno, lo que pasa es que me pillan un poco lejos los otros dos. No los Los, tengo, no me llega la mano, pero. los tiene ya destrozados sombreros. Vamos a tener que hacer aquí un crowdfunding para renovar Sí, 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 voy a los tener sombreros. Sí, sí, sí. que Bueno, pues pasarme por la tienda a comprar alguno más, sí. anda que no. Venga, vamos a continuar.
qué barbaridad. Ostras, tío. Estaba mirando un poquito de información y me he quedado impresionado cuando se va Frederic Leclerc de, de Dragon Force. Ujú. ¿Sabes a dónde se ha ido? ¿Dónde? Ahora es el guitarrista de Creator. Anda. Buen fichaje. Y aparte tiene otra banda, aparte de Creator, Ujú. tiene otra banda él que se llama, a ver, que se me ha perdido. Eh, Bueno, se me ha perdido ahora. mientras lo buscas. Maladaptive, Vale. donde canta y toca la guitarra, el bajo y los teclados, y canta. Bueno, él se lo guisa y él se lo come, todo. Tela, ¿eh? Delita, delita. A ver, hablando de su, yo creo que, bueno, afronta, ya de por sí es una canción exigente, Sí, sí, porque debe de mantener una voz completamente estable durante toda la canción mientras la banda desarrolla una auténtica tormenta instrumental a su alrededor. pero Eh, tormenta, sí, sí. Técnicamente demuestra un control respiratorio magnífico, ¿no? Frases muy largas, eh, siempre llegan completas, no se queda, no es lo típico de que ya llega ay, y se queda ya forzado, ¿no? Al terminar, no, no, es decir, llega perfectamente, enlaza sin apenas tener tiempo a tomar aire, cómo proyecta la voz, lo hemos sentido, ¿no? El cómo Sí, sí, sí. realmente su voz se imponía con unas guitarras que ya de por sí arman jaleo, y sin embargo su voz se imponía, en lugar de forzar el volumen, ella se imponía por colocación, una colocación de voz muy brillante, bueno, permitía atravesar toda la mezcla sin perder limpieza, ¿no? Mantenía esos agudos con cuerpo, con afinación, incluso en el clímax final, algo especialmente complicado con semejante presión sonora. Así que, bueno, interpretativamente transmite exactamente el mensaje de la canción, determinación absoluta, no necesita exagerar gestos ni dramatizar frases, transmite seguridad, liderazgo, confianza. Así que, bueno, resulta significativo que pese a compartir escenario con guitarristas mundialmente famosos, bueno, y el resto de la banda, Sí, sí, sí. bueno, pues, bueno, batería, bajo, porque, bueno, y el Chalonen también El eh, teclado, sí, sí. es y demuestran mucho carisma, un carisma poco habitual en gente tan joven como ellas. Así que, bueno, Sí, porque ahí en 2015 tendría 17 años por ahí, ¿eh? sí, Y por ahí. Yui Moa 15 por ahí, ¿eh? Más o menos, Que sí. son muy jovencitas, ¿eh? Muy jovencitas. Claro, tienen un talento y una madurez inusual para su edad. Así que, bueno, toda una experiencia. Gracias, Cristian Roca, por traernos este vídeo, este videazo histórico. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.